Fíjate que estaba escuchando una entrevista, pero no me acuerdo cuál era el orden. No sé si era que el Chombo estaba entrevistando a Nicky Jam o que Nicky Jam estaba entrevistando al Chombo. Creo que era que el Chombo estaba entrevistando a Nicky Jam. Y pues dentro de la entrevista, pues por lo general, obviamente Chombo siendo pues un productor, Nicky Jam siendo un rapero barra reggaetonero, pues sí estaba hablando básicamente de música, aunque también se hablaron de cosas de la vida en general y demás, pero pues se hablan de cosas de música. Y yo me acuerdo que en un pedazo de la entrevista, de la parte, como te digo, que Chombo, que Nicky, que creo que el Chombo estaba entrevistando a Nicky Jam y de ahí fue que salió. Por eso que hicieron dos. Una para el canal del Chombo, donde pues el Chombo fue el entrevistador, y otra para el canal o el tipo de video que hace Nicky Jam, que pues también tiene su curso de entrevistas, donde pues Nicky Jam es el que entrevista de alguna manera a otra gente. El caso es que en este caso Nicky Jam estaba siendo entrevistado y pues de alguna manera el Chombo ya creo que para el final llega y le hace una pregunta referente a él, cómo ve el futuro de la música y en general de su carrera, cómo puede él ver si de pronto ya llegó a un límite, si ya no hay nada más para conseguir, si ya de pronto, pues como te digo, llegó hasta lo más alto que podía llegar. Y en eso llega un momento y llega Nicky Jam y le comenta que le dice, ni incluso no le responde, sino que le responde como con una historia, un cuento, o algo para darle contexto a lo que iba a decir. Y es que él dice, nosotros los latinos, o en general los hispanohablantes, sí, en general, pero pues se hizo énfasis en los latinos, pero también pues se puede hacer en todos los hispanohablantes. Eh, Cuando vemos el producto de Estados Unidos, nosotros lo consumimos e incluso lo arraigamos como nuestro. Porque él ponía el ejemplo, en los barrios, en los barrios latinos, ocurre que a veces, por ejemplo, con el hip hop se escucha en barrios latinos. Vos puedes pasar una vez con un carro, puedes pasar en moto, puedes pasar en bici por algún barrio y hay una gran posibilidad de que se esté escuchando una canción de hip hop, que fue el ejemplo que él puso, ¿no? Que por ejemplo fueron 50 Cent, un Eminem, un Dr. Dre, un Snoop, y pues ese es el tipo de música que estuvieran escuchando en un barrio latino. Sin embargo, si vos invertís la cuestión, vos es muy probable que si pasás por un barrio estadounidense, ya sea de negro, ya sea de blanco, ya sea cualquiera, pero que sea estadounidense, si pasas por un barrio, es muy poco probable que ellos estén escuchando alguna música de nosotros. Ya sea reggaetón, ya pues obviamente el caso de Nicky Jam sería con reggaetón, pero pues ya sea reggaetón, ya sea salsa, ya sea merengue, es muy raro, por decir que imposible o inexistente, el hecho de que en un barrio de Estados Unidos, llámese como te digo, sea un gueto, sea un barrio de persona blanca, de personas negras, es muy raro que estén escuchando. Y entonces él decía que nosotros de alguna manera, y nosotros, pues él se refería a todo el género, debían seguir trabajando para que en algún punto de la historia fuese normal que en el barrio estadounidense se escuchase habitualmente esa música, que vos pudieras pasar con el carro, así como lo hacías en el barrio de aquí de Latinoamérica o del barrio hispanohablante, y que vos pudieras pasar con el carro allá en Estados Unidos y que pues de alguna manera también se escuchara la música de nosotros acá, allá en ese barrio. Entonces vos te pones a pensar y bueno, sí. Y lo otro es, la pregunta que sale, bueno, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Porque pues al final, si vos te pones a pensar, obviamente la cultura latina, aquí enfocémonos más, no vamos a los hispanohablantes en total, sino vamos solamente a la cultura latina, aquí de Sudamérica o incluso de Centroamérica. Bueno, Centroamérica no, porque México tiene de pronto un poco más de llegada a Estados Unidos hasta ciertos puntos, pero digamos aquí en Sudamérica o en Latinoamérica, ¿cómo puedes llegar a hacer que tu música se vuelva una cotidianidad para las personas de Estados Unidos? Porque si usted puede empezar, bueno, es un proceso dentro del cual llegaron los primeros artistas que salieron de aquí de Latinoamérica, pues no pegaron tan duro. Después llegaron otros, llegaron otros, llegaron otros, llegaron otros y se empezó a hacer un trabajo hasta que ya hoy en día pues hay figuras mundiales latinoamericanas y que por lo menos pueden tener cierto tique. Ese grito, por amor a Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿A quién acaban de pegar o matar que están pegando esos gritos? Pero bueno, el caso, volvamos antes de que suban y me maten a mí. Pero el caso es que, imagínate, con el grito se me fue el hilo de lo que estaba diciendo, ¿sí ves? A ver, estamos hablando de Nicky Jam, de los latinos. Ah, bueno, que en su principio los artistas latinoamericanos eran muy locales, ¿sí? Sonaban de pronto un artista colombiano, sonaba en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, un argentino, a lo mejor sonaba en Chile, sonaba aquí en Colombia, sonaba en Ecuador, sonaba de pronto en México, pero eran como muy regionales. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, con la evolución ya sea de la tecnología, de la música, de los procesos, pues ya se fue haciendo, por ejemplo, que hoy en día haya figuras
mundiales de ya sea reggaetón, ya sea de salsa, ya sea incluso baladas como lo es en pronto Shakira, aunque ya sea un poco más dirigido al pop reggaetón, pero pues como que se fue evolucionando hasta llegar a ese punto de tener esas estrellas. Incluso podríamos decir lo mismo en el cine, si los actores antes, los argentinos, bueno, los bolivianos, los ecuatorianos, los argentinos, los chilenos, los uruguayos, eran muy locales, muy regionales. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, con el pasar de las costumbres, con el pasar del avance de la tecnología, es que no sé si escuchan los gritos, porque están metiendo unos gritos espectaculares, pero durísimo, por el caso. Con el tema de la música, con el tema, perdón, del cine, pues me pasó lo mismo. Al principio los actores eran muy regionales y poco a poco se fue subiendo el nivel hasta que ya hoy en día actores, por ejemplo, colombianos en Hollywood, ya hay actores argentinos reconocidos mundialmente, incluso ya hay película argentina que gana Oscars. Eh, y ya como que de algún modo se pasó un nivel, se pasó un nivel. Pero ahora la duda es cómo hacer que ese nivel, que era lo que antes parecía imposible, que ahora es posible, que de alguna manera es como que no es tan normal que una persona hoy en día latina pueda estar, por ejemplo, en el top de Hollywood, puede estar en el top de la música. No es lo normal. Existen algunos, existen, pero no es normal. Se ve como algo extraordinario o algo que está fuera de lo común, o fuera de lo común y corriente que puede llegar a pasar. Y ahora el siguiente nivel es pasar a que eso sea normal, que uno pueda ver y que se sienta normal. Y cuando uno dice se siente normal es que sea del día a día de esos mercados, que haya personas latinoamericanas en ese tipo y no solamente que estén ahí ya, sino que sean protagonistas y que sean del altísimo nivel dentro de esas categorías. Entonces ahí es donde queda la duda, bueno, ¿cómo hacer para pasar ese nivel y que se vuelva normal? Porque pues vos puedes diciendo, bueno, sí, pasar y seguir produciendo artistas y artistas y artistas y artistas y artistas, pero al final yo creo que se necesita, desde mi punto de vista, se necesita de pronto hacer una alianza para entrar y para instalarse. Por ejemplo, algo también que comentaba Nicky era el hecho de que a lo mejor a veces se criticaban las colaboraciones entre artistas latinoamericanos y angloparlantes. Y es como que, bueno, se critica, pero a lo mejor esa puede ser una herramienta. ¿Por qué? Porque los hispanohablantes a lo mejor no están tan dentro de la cotidianidad americana, pero los artistas de allá pues obviamente sí. Entonces al estar relacionados, pues a lo mejor puede ser que al escuchar la música entre esas colaboraciones, al final se genere un espacio dentro del cual ya el hispanohablante o el hispanoamericano o el latinoamericano pueda producir él su música sin necesidad de colaborar, sin necesidad de entrar de la mano de nadie, y que esa sea la manera en la cual se instale por el hecho de que ya fue repetitivo. Entonces esa podría ser una de las maneras que yo pienso, colaborar con artistas americanos o estadounidenses para instalarse dentro de la cultura general y pues no que solamente lo haga uno, sino que lo hagan varios, y a partir de ahí ya empezar de pronto a desarrollar, incluso pues, en un tiempo futuro empezar a quitarse un poco del lado de la colaboración y empezar a producir solo la persona o el individuo latinoamericano. Esa puede ser una. La otra, que también es viable, es que de un momento a otro aparezca un tipo que sea una máquina, que sea el Elvis Presley, Michael Jackson renacido en uno solo, que tenga la fortuna de ser latinoamericano y que básicamente arrase con no solamente Latinoamérica, sino Estados Unidos, hasta Europa, Asia, bueno, África, de todo. Entonces, de alguna manera, yo creo que esas serían las dos maneras, obviamente una más viable que la otra, pero por el momento, si me decís, bueno, ¿qué otra manera? No se puede ni esta ni la otra, ¿qué tercera manera tenés para poder hacerlo? Queda complicado porque, como te digo, es como intentar llegar al mercado, instalarse y ya después, ahora sí, como expandirse de alguna manera. Creería yo, como te digo, que esas son las dos opciones principales, incluso siendo algo que lo comentaba Nicky Jam, como te decía. Pero sí es curioso la comparación que se hace, y sobre todo me quedo con la frase de que nosotros en nuestros barrios escuchamos su música, pero ellos en sus barrios no nos escuchan a nosotros. Y es como que, ¿qué tenemos que hacer para que se vuelva normal el hecho de que allá se escuche nuestra música? Y pues obviamente da el ejemplo del barrio, porque pues el barrio al final no es, por ejemplo, una gran ciudad donde hay mucho tipo de personas, sino que el barrio al final es donde a lo mejor está, donde donde se origina todo y donde todo nace, y a partir de lo que pues de alguna manera es lo que va a salir hacia el mundo de parte de ese país. Pero pues es curiosa la reflexión. Incluso Nicky Jam lo ves, pues, digamos, reggaetonero, lo ves con los tatuajes, lo ves con la pinta, y vos puedes llegar a decir, no, este tipo no, más allá de la música no aporta. Pero, y eso es algo muy curioso, ¿sí? Porque, por ejemplo,
hay tipos, y yo creo que también tiene que ver la manera de hablar, la manera de hablar, la manera como se expresa, porque hay unos tipos, por ejemplo, incluso saliendo del reggaetón, sino siendo raperos normales, que dicen que hablan de un cierto modo, hablan de un cierto modo que a lo mejor no tienen tanto léxico, no tienen tanta manera de formular palabras y siempre responden con lo mismo y están con el flow bajo y están hablando así, ya tú sabes cómo es. En cambio, Nicky es un tipo que a lo mejor se expresa mejor, obviamente tiene sus costumbres al hablar, pero es un tipo que a lo mejor se expresa más y eso pues de alguna manera te permite ver que el tipo va más allá de ser simplemente un reggaetonero, ser simplemente un rapero y tener solamente una pinta. Y es algo curioso que pasa en la música, pasa en el deporte, por ejemplo, hay futbolistas que hablan así siempre hablan igual, pero hay otros que a lo mejor articulan más, pueden desarrollarse más y eso te demuestra algún tipo no que sean mejores, bueno, que tienen un desarrollo mayor en ese aspecto. Ya lo otro, pues cada quien puede mandarse como quiera, pero pues sí es algo también para remarcar. No es esencial en este caso, no es el tema de este video, pero pues algo para remarcar cuanto menos. Pero sí toca ver quién puede llegar a ser la figura, retomando el tema, quién puede llegar a ser la figura que penetre ese mercado americano o ver qué otras estrategias, aparte del hecho de relacionarse, puede permitir un crecimiento dentro de la música y el mercado inglés, que al final es el que domina de alguna manera el tema comercial. Aunque pues haya muchos más países que se hable español, pero pues al final el tema de mediatización, de medios, de poder, pues por eso es que es el número uno.